escucha bien? Hola a todas, todos, todes. Bueno, soy Larisa Quejual, directora de la carrera. Larisa, me conocen la mayoría, mi apellido es un poquito difícil. Y estamos, si bien hoy esta es la clase del taller anual de la orientación en políticas y planificación, para nuestra carrera esta es una clase inaugural, una de las 4 clases inaugurales que planificamos en esta semana de bienvenida. Nos pone muy contentas y contentos hacer estas clases inaugurales por varios motivos. Enmarco un poquito, Washington, antes de presentarte. Por un lado, porque nos parecía que después de 2 años de virtualización forzosa, de falta de encuentros, nos merecíamos darnos diversas formas de bienvenida y encontramos en las clases inaugurales una forma potente de alguna manera de bienvenirnos a estudiantes o bienvenir a los estudiantes, también a los compañeros y las compañeras, les colegas docentes, en este reencuentro que es muy movilizante, que es muy emocionante porque de alguna manera nos permite subrayar o volver a vivenciar que la vida universitaria es mucho más que la transmisión de un conjunto de contenidos. La vida universitaria es la deliberación, el debate apasionado, el encontrarnos en los pasillos, en los cafecitos, en la cervecita, en los afectos, en los amigos, en los compañeros, en los amores también, por supuesto. Así que, digo, de alguna manera estamos subrayando esta otra dimensión de la vida universitaria que de algún modo nos hace ser una comunidad. Hola Gastón, no sé si querés decir algo también. ¿Avanzo? Bueno, y hoy como eso, digamos, por un lado nos parece muy importante este conjunto de clases inaugurales, son 4, ayer estuvimos en la clase a cargo de María Rosa del Coto y nos van a suceder otras 2 como una forma entonces de bienvenirnos. Pero también como una forma de homenajear, en este caso a Washington, también a otros colegas docentes que de este modo o con estas clases están concluyendo, no sus aportes a la vida académica, por favor, pero sí su trabajo como docentes en el grado, en la carrera de grado, porque bueno, se acaba de jubilar acá, bueno, difícil. Es raro decirlo, ¿no? Pero bueno, entonces sí nos parece una forma de homenajear a, yo no diría a las y los colegas, sino bueno, en este caso a las y los maestros, ¿no? Y en ese sentido, cuando digo maestros, estoy diciendo mucho más que profesor o profesora, que es el título que les otorga la Universidad de Buenos Aires, sino que casi estoy, lo decía ayer en la clase con María Rosa, recuperando una palabra en un sentido, quizás en este curso se entiende un poco lo que voy a decir, en un sentido muy freiriano, ¿no? En el sentido que lo utilizaba aquel educador popular, Paulo Freire, la idea de maestros y maestras, es decir, de aquellos, de aquellas quienes han logrado dejar huella en nuestras propias subjetividades, en nuestra propia formación, que de algún modo han dedicado su vida no solo a producir conocimiento, a investigar, sino fundamentalmente a compartirlo, a legar aquel conocimiento y aquellas experiencias que nos han brindado, ¿no? Somos miles, les docentes, les graduados, les estudiantes que nos hemos formado con Washington y que incluso hemos compartido no solo aulas, no solo clases, sino también proyectos, grupos de investigación y, por supuesto, movilizaciones y peleas claramente en un sentido democratizador de las comunicaciones, en el caso de los trayectos compartidos con Washington, que está acá al lado mío. Pero también queríamos hacer estas clases inaugurales como recuperando una vieja tradición académica, que es pensar la clase inaugural como una intervención también político-académica. Creo que pensamos estas clases como una forma de intervenir en los debates de nuestra época, de nuestro tiempo histórico. Ya van a ver la potencia del título también de esta clase que Washington ha preparado. Y por último, pensamos las clases inaugurales también como una forma de construir la memoria institucional. Creemos que la memoria, que la institución es mucho más que este edificio
un poco precario, un poco falto de mantenimiento. También creemos que, o fundamentalmente creemos que la institución, nuestra querida carrera, nuestra querida facultad y universidad, la hacen las personas. Por eso, por todo esto, queremos hoy compartir esta clase inaugural con Washington. Antes de presentarlo, quiero contarles que con nosotros, no solo están estudiantes de este año del taller anual de la orientación, también hay estudiantes de años anteriores del TAO, y también no solo docentes de este TAO de Políticas y Planificación, sino también compañeros, colegas de otras cátedras. Está Diego de Charras, quien fue director que me antecedió durante 6 años, también Damián Loretti, los puedo mencionar o no, ex vicedecano y también director de la carrera, así que bueno, es para nuestra comunidad un honor estar aquí escuchando esta clase de quien ahora sí voy a presentar, nuestro querido Washington Uranga. Lo voy a presentar un poco más formalmente. Washington es periodista, docente e investigador de la comunicación. Se desempeñó como titular del TAO Políticas y Planificación hasta ahora podríamos decir, pero hasta el año 2021, seguramente siga haciendo sus aportes al equipo. Su campo de especialización son los temas de comunicación vinculados con la ciudadanía, la participación, las políticas públicas y la planificación de procesos comunicacionales. Es periodista en el diario Página 12 y responsable de la sección La Ventana. Asesora a organizaciones sociales, entidades públicas y gobiernos, dicta cursos en grado y posgrado. Fue director de la Maestría en Planificación de Procesos Comunicacionales de la Universidad Nacional de La Plata y de la Maestría en Periodismo de la Universidad de Buenos Aires, de nuestra universidad, y actualmente dirige la Maestría en Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de San Luis. Hoy va a estar con nosotras y nosotros compartiendo la clase que se llama Comunicación y Política, intervenir en las prácticas sociales en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lari. Muchas gracias a todos, a todas. Bueno, después de todo esto, permítanme empezar agradeciendo. En primer lugar, por este momento que puedo compartir con todas ustedes y con todos ustedes. Me tocó despedirme del trabajo docente durante la pandemia. Fueron mis 2 últimos años como profesor del TAO. Espero que después se me acomode la voz. 2 años sin presencialidad y sin estar en las aulas. Es raro. Es raro, pero también es parte de la experiencia. Entonces, cuando Larisa me propuso, en realidad le propuso a todos y a todas los colegas que nos estamos retirando del grado, como bien decía Larisa, me pareció una idea interesante en todos los sentidos. Y aprovecho para desde aquí mandarle también un enorme abrazo a los colegas a María Rosa, a José Luis, ¿a quién más? A María Graciela, que también están en estas mismas circunstancias. Pero aquí estamos para compartir algunas ideas. Pero como les decía, brevemente, un agradecimiento a Larisa. En lo personal, por una amistad prolongada en los años, y en lo institucional, por su condición de directora de la carrera. En el agradecimiento a Larisa vaya también mi reconocimiento a todo el equipo de la carrera, a quienes están ahora y a quienes estuvieron antes. Aquí están Damián Loretti, está Diego. Afortunadamente para la UBA va a ser el vicedecano. Gracias a Ana Arias por estar aquí, va a ser nuestra decana.
Mi agradecimiento también a la carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales, que por allá en 1991 me acogió sin que yo tuviera demasiados pergaminos académicos. No los tenía. Pero fue entonces cuando Alicia Antel me agarró casi de los pelos y me dijo, tenés que venir a dar clase acá. Yo no sabía si tenía mucho para aportar a la universidad y a la carrera. Mi trayectoria era otra. Pero Alicia me dijo, tenés que poner a dialogar tu historia latinoamericana con esta. Y fue lo que intenté. Gracias a Alicia en ese caso, por la oportunidad, pero también por la presión, porque si no, yo no hubiese estado acá. Fue así, me agarró de los pelos un día y me dijo, después que me lo había planteado varias veces, y yo había dicho que no, vino un día a La Crujía, el centro que yo dirigía, y me llevó casi de los pelos a Marcelo T. a dar clase en una de las habitaciones de servicio que todavía existen allá en Marcelo T. Y para no ser muy largo y salir de este momento de la emoción y entrar en alguna cosa más interesante para ustedes, gracias a todos mis compañeras y compañeros de cátedra. Todos ellos y todas ellas se formaron junto conmigo en diferentes maneras y en distintas instancias. La mayoría cursó esta misma materia. Nombro a los que hoy constituyen la cátedra, pero en ellos y en ellas a quienes formaron parte desde 1991 hasta ahora. Gracias Gastón, Vanessa, Maru, Laura, Paula, Teresita, Santiago, Sol. A todos y a todas muchas gracias. A Fernando, con el que me acabo de encontrar, que cursó con nosotros en el 97. Gracias. Bueno, vamos a lo que vale la pena. Larisa decía el título que le pusimos a esta presentación es Comunicación y Política, intervenir en las prácticas sociales en el territorio. Durante 30 años no solía escribir las clases, al revés. Primero las clases y después lo escribía, pero yo sabía que hoy no iba a ser fácil, razón por la cual lo escribí. Así que van a tener que soportarme, en parte leyendo, en parte no. ¿Por qué este título? Porque el Tao es una experiencia. Por la altura de la carrera en la que ustedes están, que tiene que ser necesariamente una instancia que permita que la práctica social le formule preguntas a nuestro saber comunicacional y que a su vez, desde la comunicación, nosotros y nosotras podamos leer y analizar las prácticas, interpretarlas con categorías que vienen de la comunicación. Si yo miro el origen de la carrera, ese origen de la carrera se enmarca en el campo académico de la comunicación, en las disputas del campo académico de la comunicación en América Latina. En ese que el mexicano Raúl Fuentes Navarro describe como una desarticulación múltiple, atravesada por tres grandes problemas: la investigación y la docencia, que no se cruzan lo suficiente y por ende no alimentan la formación universitaria;
el conocimiento producido que no es confrontado por las y los profesionales de la comunicación, y por último, la búsqueda de legitimación académica como disciplina que ha llevado a la reducción del campo a ciertos oficios relativamente establecidos. Esto decía y escribía Raúl Fuentes Navarro. Y en esa cruce es donde se configura la carrera. Y me remito al plan original de la carrera. ¿Cómo aparece allí el concepto de políticas de comunicación? La orientación se inspira en el contexto del debate sobre el nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Y ojalá podamos tener siempre presente eso. Y yo me alegro de que en esta casa sigamos rescatando ese debate, porque no ocurre en todos lados y no ocurre en todas las carreras de comunicación, y me parece que cuando no está, es una carencia grave. También porque en ese debate reconocidas figuras latinoamericanas tuvieron un papel protagónico. Solo recordar que Gabriel García Márquez, no tengo que decirle quién es Gabriel García Márquez, y Juan Somavía, un chileno, fueron parte de la Comisión McBride. Y que la categoría de políticas nacionales de comunicación, pensada y estructurada, creada como categoría por nuestro maestro boliviano, Luis Ramiro Beltrán, es una categoría construida desde la práctica latinoamericana. Más allá de los detalles sobre el nuevo orden, sus aciertos y su posterior frustración, que vale la pena repasar, pero no en este momento, la premisa de fondo que alentó la propuesta es precisamente el cruce entre política, economía y comunicación. En distintas formas, lo que se sostenía es que la comunicación, en ese momento, la referencia no sería a la comunicación, sino a la información. Es un componente esencial de la vida social y tiene tal nivel de incidencia que no puede dejarse librado solo en manos de los privados y del mercado. La tesis básica de las políticas nacionales de comunicación es que el Estado tiene un papel protagónico e incidencia en el manejo de la información y de la comunicación, porque en eso va la vigencia del derecho a la comunicación y la garantía del conjunto de los derechos. Luis Ramiro Beltrán definió las políticas nacionales de comunicación, y cito, como un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país. Fin de la cita. No solo señala aquí la importancia de la participación de la autoridad política en el proceso general de comunicación de un país, en sentido contrario a la arbitrariedad absoluta de los actores en la materia, sino que ya apunta a la necesidad de la planificación, guiar la conducta de las instituciones en el proceso general. Era la respuesta a la concentración del manejo de la información en las agencias internacionales de noticias y la dependencia informativa de los países del tercer mundo, con consecuencias evidentes en la economía y en la política. Cuando me puse a preparar esta intervención, me preguntaba cómo se conecta aquel momento con el que estamos viviendo hoy. Alguien me podrá decir que los debates son otros, diferentes las circunstancias, y esto resulta innegable. Sin embargo,
apreciemos el escenario político. El mundo ya no tiene bipolaridad, no tiene la bipolaridad de Yalta. Pero me pregunto, ¿es muy distinto el escenario a esta realidad multipolar con una potencia comercial como China, otra financiera en Estados Unidos y una tercera que se erige como principal potencia militar y nuclear como Rusia? ¿De qué manera el resto de las naciones son rehenes y prisioneras de alguna de esas potencias o de más de alguna de ellas en particular? Y en términos comunicacionales, la dominación tecnológico-cultural comunicacional existente en el escenario global y dentro de cada uno de nuestros países es muy diferente a lo denunciado y reclamado en el informe McBride en 1980. Cambiaron las circunstancias, los soportes tecnológicos, pero las situaciones de marginalidad y dominación permanecen casi intactas. Porque el mundo multipolar de hoy no es diferente en cuanto a sus efectos al que conocimos en la segunda mitad del siglo pasado. La pobreza sigue aumentando, la exclusión no retrocede y a los pobres de entonces hoy sumamos los, entre comillas, descartados, calificativo con que se designa a los y las migrantes, grandes poblaciones de las que el sistema capitalista quiere deshacerse, quiere sacar de la faz de la tierra a como dé lugar. Porque el sistema global, cultural, comunicacional evolucionó en sus formas, pero no en cuanto a sus centros de poder. Porque el lugar que antes ocuparon las grandes agencias de noticias, hoy es ocupado por las corporaciones culturales comunicacionales, que para agravar la situación están ahora directamente asociadas con las grandes corporaciones económico-financieras y comerciales y por la industria armamentista que lo controla todo. Pero volvamos a nuestra América Latina. Mientras las batallas sobre el nuevo orden se desarrollaban en la UNESCO, en América Latina, en lugares como Ciespale en Ecuador y en el IRET en México, entre otros ámbitos de pensamiento comunicacional, también fermentaba una corriente crítica de la comunicación que, saliendo de los parámetros europeístas, pretendía trascender la mirada instrumental y meramente informativa para entenderla como producción e intercambio de sentidos y formas simbólicas. Fue Jesús Martín, lamentablemente fallecido el año pasado, quien sintetizó este pensamiento y nos invitó a comprender la comunicación como producción de sentidos e intercambio simbólico, superando una visión apenas instrumental. Entendimos que los procesos comunicativos se estructuran teniendo como horizonte un determinado proyecto colectivo, de comunidad, que además de expresar a quienes lo proponen, busca convocar a la ciudadanía en torno a la producción de sentido común colectivo. El intercambio que de allí resulta, que es también disputa simbólica, es un proceso comunicativo. De los medios a las mediaciones, el título de lo que quizás es la obra más importante de Jesús Martín Barbero, fue una obra que consagra esa mirada, la sintetiza y la proyecta. Pero atención, ese libro no es solamente un libro de comunicación, es una obra que reconfigura la política con la mirada cultural latinoamericana. Y es la clara manifestación de una corriente que se consagró en la región con voces tan potentes como las de José Márquez de Melo de Brasil, Rosa María Alfaro de Perú, Antonio Pascuali de Venezuela, Juan Díaz Bordenave de Paraguay, Mario Kaplún de Uruguay, Armand Matelar, o los muy nuestros y nuestras como Toto Smukler,
Marita Mata, Margarita Graciano, Aníbal Ford, Daniel Prieto Castillo, Alicia Anter, para mencionar tan solo una parte. Muchos de los cuales y muchas de las cuales afortunadamente pasaron por estas mismas aulas. Se vinculó comunicación y política. Se puso en tela de juicio una mirada instrumental de la comunicación para pensar en lo cultural, y apareció la planificación como una metodología vinculada al desarrollo que también se podía aplicar a la comunicación. Así, la planificación, entendida como una función de la gestión, se definió como la acción que a partir del análisis situacional con perspectiva comunicacional propone alternativas de acción con el propósito de incidir en la vida política para alcanzar objetivos consensuados. El tercer ingrediente para agregar a este escenario es el crecimiento de la comunicación popular y por esta vía la comunicación en y para las organizaciones. Es inescindible pensar esto, pensar en políticas y planificación de la comunicación sin pensar la comunicación popular en América Latina. Los actores populares también descubrieron la comunicación como escenario de lucha política y simbólica. Y en medio de la lucha popular y reivindicativa nacieron experiencias de comunicación popular y comunitaria, a través de muchas experiencias, a través de organizaciones de la Iglesia Católica, de sindicatos, de organizaciones sociales. Y en estas experiencias se desarrollaron también redes, como ALER, como AMARC, como las propias redes de las organizaciones católicas. Frente a lo que fue para muchos de nosotros y para muchas de nosotras la frustración de haber perdido la batalla del nuevo orden, en muchos sentidos, la reivindicación de la comunicación como derecho humano fundamental encontró en los ámbitos de la comunicación popular un refugio, una alternativa, pero también una manera de emerger y de construir. Y la planificación de la comunicación apareció allí también vinculada al trabajo de CIESPAL, a través de figuras como Prieto Castillo, Díaz Bordenave y Eduardo Contreras. Y permítanme que yo haga todo este repaso histórico porque me parece absolutamente crucial para entender hoy, para leer también desde hoy y para entender cómo nuestro pensar en materia de políticas y planificación de la comunicación, en planificación de la comunicación se fue haciendo latinoamericano y se fue construyendo desde las prácticas y de las experiencias de América Latina. Así fue configurado el campo de estudio del Tao de Políticas y Planificación de la Comunicación. En el cruce de todos estos vectores y en medio de la encrucijada de estos debates. Así nació y creció y se fue modificando y ajustando en el correr de los años. Sí, y esto lo podrán ver con mis compañeros y con mis compañeras de cátedra, pero los cambios que nosotros mismos, nosotras mismas fuimos generando en los últimos 30 años, yo lo dividiría en 3 grandes etapas. La implementación de políticas de comunicación desde el Estado, en un primer momento. La planificación de la comunicación y desde la comunicación en las organizaciones, en un segundo momento. Y estrategias de comunicación para las políticas públicas en una tercera instancia. Esta última, con diferentes aplicaciones, de acuerdo al contexto y a las circunstancias, es la que hoy estamos llevando adelante. Cada una de estas etapas presentó desafíos distintos, a los que fuimos dando respuesta de diferentes maneras y de las que seguramente el equipo de cátedra podrá ampliar sus aportes a lo largo de la cursada.
siempre se trabajó sin perder de vista que el Tao es una experiencia de intervención desde la comunicación, porque entendemos que esta propuesta de inmersión en el territorio posibilita a quienes pasan por estas aulas transitar un camino sumamente rico en el cual deben articular saberes aprendidos, tomados de la historia, de la bibliografía, aprendidos a lo largo de esta carrera, desarrollar una mirada estratégica y ponerlo a dialogar con herramientas propias en los procesos de intervención en el territorio. Formar y acompañar a los y las estudiantes en una intervención desde la comunicación en prácticas sociales ha sido y continúa siendo la preocupación fundamental del taller. Y este propósito se cumple con diferentes modalidades y apoyado en estrategias distintas, extendiendo que este Tao representa el momento más intenso de intervención en el territorio para aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que cursan la orientación. Vayamos a continuación a una serie de cuestiones que desde mi perspectiva son centrales a esta discusión. La primera, intervenir desde la comunicación. Discutir la ciudadanía hoy en América Latina es plantearse qué tipo de organización social y política queremos como pueblo y como comunidad. Es la pregunta acerca de cuál es el significado que le damos a la democracia, partiendo de la base que cualquier modelo político solo cobra sentido si su horizonte es generar condiciones para garantizar la vigencia integral de derechos fundamentales. Un sentido sustancialmente diferente a la perspectiva que limita a los ciudadanos apenas al ejercicio de los derechos políticos o a la cuestión del ejercicio institucional del poder. No, eso no es la política. No es lógico tampoco afirmar que la crisis que enfrentan nuestras instituciones y nuestras sociedades solo puede atribuirse a la incapacidad de la dirigencia política, a su ineptitud o corrupción. Aun cuando estos sean componentes del problema, la raíz profunda de todas las crisis está en el atropello, por los motivos que sean, de los derechos sociales de gran parte de nuestros pueblos, que es sin duda violación de derechos humanos. Por ese motivo, revalorizar la democracia como sistema político, para hacerlo, nos obliga a pensar y a reconstituirla en términos genuinamente más participativos, convirtiendo la totalidad de los ámbitos en escenarios ciudadanos que complementen desde la sociedad civil los espacios y los mecanismos institucionales representativos. Y para ello es imprescindible entender el espacio público como un lugar de comunicación, de información, de intercambio, de diálogo y de producción de sentidos. El espacio público y la disputa de sentidos es un ámbito fundamental de la lucha simbólica por el poder, para tener en cuenta. Uno de los errores más comunes es confundir comunicación democrática con simetría. Todos y todas, individuos y actores sociales, somos diferentes y afianzamos nuestra identidad desde la diferencia. El principio de alteridad se apoya en el reconocimiento del otro y de la otra como esencialmente diferente y valora la diferencia como base del enriquecimiento mutuo. La identidad se apoya en la diferencia. La comunicación es democrática cuando los distintos actores, las distintas protagonistas, generan mensajes y producen sentidos desde su identidad, sin perder de vista que la comunicación
Los procesos comunicacionales en el ámbito público permiten la socialización y la apropiación de saberes sociales. Descontando a su vez que los actores sociales, en particular los pobres, tienen saberes que superan los que se les reconocen y que muchas veces estos mismos pobres saben mucho más de lo que ellos mismos admiten saber y les permite el contexto en el que viven. A modo de ejemplo solamente, una práctica política, histórica y transformadora como la economía social y popular hace posible la emergencia de estos saberes, habilidades y prácticas, y en su base los valores, modos de comportamiento, organización y hasta normas que construyen y constituyen el proyecto colectivo de una comunidad. Por eso, en cualquier proceso comunicacional, es importante recuperar la memoria como fuente de un proyecto de sociedad y como síntesis de saberes que han sido acumulados y atesorados históricamente. Nuestra cultura latinoamericana, de la que por de pronto forma parte eso que llamamos la economía social y popular, a modo de ejemplo, está fuertemente basada en la tradición oral. Uno de nuestros desafíos, como estudiantes, como docentes, como investigadoras, investigadores, es reconocer esos saberes, ponerlos en evidencia, desarrollar estrategias para hacerlos visibles y operativos, sumar las tecnologías y los recursos que nos brinda la comunicación para visibilizar y proponer desde la comunicación el proyecto social y político y ciudadano al que aspiramos. El sentido de la democracia es la inclusión a través de derechos garantizados para todos y todas. Y si no, es una democracia vacía. Por eso seguimos luchando y demandando para mejorar esta democracia exigua y renga que tenemos, que mientras asegura privilegios para unos pocos, para los más excluye lo mínimo, lo imprescindible, lo que les corresponde y les pertenece. Y entre esos derechos está también la comunicación. No estamos hablando de libertad de expresión, ni de derecho a la información exclusivamente, sino del derecho a la comunicación como un concepto mucho más complejo. Como bien lo señalaba en su momento, o lo señala un amigo y colega boliviano, José Luis Aguirre. José Luis, y cito, dice: el derecho a la comunicación comprende las libertades fundamentales anteriores, pero le añade cualidades nuevas como son la participación, el equilibrio y el diálogo, el acceso y la accesibilidad, la capacidad crítica ante los medios y sobre los mensajes, además de la tenencia de medios y el uso de sistemas propios y alternativos de comunicación e información. Dice José Luis: el derecho a comunicar siempre ha estado en el mismo corazón de las luchas sociales. El derecho a la comunicación debe ser comprendido, y quienes me conocen me habrán escuchado decir esto muchas veces, es un derecho habilitante y facilitador. Es un derecho habilitante y facilitador del conjunto de los derechos, porque solo teniendo conciencia de los derechos se puede demandar su vigencia. Desde otra perspectiva, habrá que decir que el derecho a la comunicación solo se puede comprender y ejercer efectivamente en el marco de cada cultura, partiendo de sus valores y de sus modos de entender y de entenderse, de la manera como las personas se constituyen en ese espacio. Nada de lo humano puede comprenderse fuera de la cultura y del contexto histórico-político, mucho menos la comunicación. Mantener en vigencia el derecho a la comunicación es una tarea cultural
pero inevitablemente política, asociada a la idea de cambio, motorizada por los sueños y las utopías de los sujetos y las comunidades que la llevan adelante, y cuyos éxitos no se miden exclusivamente por las metas alcanzadas, sino por los procesos a través de los cuales las personas y las comunidades adquieren mayores capacidades y posibilidades para comunicar y comunicarse. No nos aferremos exclusivamente a los resultados materiales y a las metas que se alcanzan. Porque a través de la comunicación se construye identidad, identidad nacional, identidad cultural. Pero además, en las sociedades modernas, el factor comunicacional está indisolublemente ligado con el desarrollo. Todo ello requiere de normas, pero sobre todo de coordinación de acciones que establezcan políticas concertadas. Porque tal como lo mencioné antes, y refiriendo a lo planteado hace más de medio siglo, Luis Ramiro Beltrán ya nos decía que hay que guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo general del proceso de la comunicación de un país. Esto define, redefine hacia un equilibrio adecuado y una nueva relación que tenemos que seguir discutiendo y en la que seguramente Damián nos puede aportar mucho, entre lo privado, lo social comunitario y lo público estatal. Lo privado comercial, lo social comunitario y lo público estatal. No puede ser la competencia el único camino para dirimir las diferencias. Y al mismo tiempo se pueden establecer complementariedades y sobre todo reglas de juego a las que se atengan los operadores. Todo ello sin descuidar la apertura de mecanismos para que la ciudadanía, a través de organismos representativos, pueda incidir y auditar desde su perspectiva particular en el establecimiento de las reglas. Tengo que dedicarle por lo menos unas líneas a la planificación. Planificar es intervenir en las prácticas sociales, entendiendo que la intervención social emerge como acto de atribución de sentido que supone un proceso de aproximación a los contextos, narraciones y testimonios de cada situación. La propuesta metodológica sobre planificación, la que hemos venido trabajando en el taller, se nutre de fuentes y prácticas diversas sobre el tema. Si bien tiene como eje central la perspectiva estratégica situacional desarrollada por el economista chileno Carlos Matus. Para Matus, y cito, una estrategia es un cálculo de interacción social que toma conciencia de la existencia del otro para alcanzar el resultado perseguido. En cuanto a perspectiva, todo lo anterior se combina adecuadamente con un concepto que sostiene que la construcción de lo público, entendido, dice José Bernardo Toro, como aquello que conviene a todos y a todas por su dignidad y de la misma manera. Es también un proceso multiactoral y participativo. Lo público tiene que ver con todo aquello que es atinente a los asuntos de interés común. No importa cuáles sean los actores que se impliquen y se ocupen. Y por lo tanto, lo público es responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es aquí cuando la planificación de y desde la comunicación, entendida como una dimensión de las prácticas sociales, allí la explicación situacional, la interpretación y hermenéutica de situaciones empíricas es fundamental para expresar el sentido que los actores sociales dan a sus acciones. Mediante la comunicación se construye una trama de sentidos que involucra a los actores sociales en un proceso de construcción también colectivo que va generando claves de lectura comunes,
que configuran modos de entender y de entenderse, modos interpretativos en el marco de una sociedad y de una cultura. Los temas públicos son complejos, pero requieren en su interpretación el esfuerzo mancomunado de los actores. Aquí es donde la comunicación no se limita a ser un soporte de la organización como grupo de trabajo y de la relación que ésta establece con su población, sino que se constituye además en un aspecto central de coordinación multiactoral. Todo lo anterior exige también un debate sobre la comunicación de gobierno, su finalidad y los objetivos, no solo vistos desde la gestión pública, sino también desde la perspectiva ciudadana que está implícita en las políticas públicas. Porque creemos que las políticas públicas deben y pueden entenderse como el conjunto de decisiones cuyo objetivo es la distribución de determinados bienes y recursos que le corresponden por derecho a ciudadanos y ciudadanas, individuos y grupos, y por ese mismo motivo forman parte de la construcción de la llamada ciudadanía social. Mirado desde el lugar de las organizaciones que participan en la política pública, es necesario problematizar el concepto de incidencia, y quienes cursan el TAO van a trabajar muchas veces sobre la idea de incidencia. Si bien la incidencia no pretende el ejercicio del poder en el ámbito gubernamental, sino que solo busca posicionar nuevas problemáticas y las perspectivas que se tienen de ellas, no es menos cierto que constituye así un modo específico de acción política, una vocación por un tipo de política que aún no existe, en donde la decisión en la política pública no es solamente del gobierno de turno. Porque pensar la incidencia política de los actores sociales, sean individuos o organizaciones, supone reconocer simultáneamente la puesta en juego de valores, una comprensión del mundo, del ser humano como protagonista, de modos de conocimiento, categorías interpretativas, de modos de intervención, capacidades y habilidades para la transformación de las prácticas y de comunicación, la lucha simbólica acerca de los sentidos que atraviesan la vida social y que se constituyen en la cultura. Como consecuencia de toda la reflexión anterior, el TAO de Políticas y Planificación de la Comunicación trabaja en base al concepto de comunicación pública. El mismo concepto presentado por el colombiano Juan Camilo Jaramillo al señalar, y cito, que es la que se da en la esfera pública, bien sea para construir bienes públicos, la política, para incidir en la agenda pública, mediática, para comunicar a las entidades del Estado con la sociedad estatal, para construir sentido compartido al interior de la organización, organizacional, o como resultado de las interacciones propias de los movimientos sociales en la vida social. Hasta aquí, Juan Camilo. Lo anterior exige insertarse en esa trama con una intencionalidad transformadora. Y tal como lo señaló Jesús Martín Barbero, la tarea supone asumir la cultura como campo primordial de la batalla política, lo que nos invita a poner especial atención en los ingredientes simbólicos e imaginarios presentes en los procesos de formación de poder y en la propia trama cultural y comunicativa de las prácticas políticas. Pensar también el acontecimiento como praxis, para ir más allá de las formas, para entrever las mediaciones concretas que religan la palabra a la acción y constituyen las claves del proceso de liberación. En lo que respecta a la intervención de los y las comunicadores en políticas públicas, lo habitual es que el planteo se circunscriba a, por un lado, el diseño, implementación y evaluación de las políticas de comunicación, y por el otro,
a la comunicación institucional de la administración pública, la gestión de la imagen, la gestión pública del organismo, la publicidad de los actos de gobierno. Indudablemente todo esto es parte fundamental del trabajo de las y los comunicadores, pero a ello debe sumarse la aproximación analítica y propositiva de procesos de comunicación en la gestión de políticas sectoriales en el campo de la cultura, la salud, la educación, el desarrollo social, la seguridad, entre otros, asumiendo a la comunicación como dimensión estratégica con el propósito de aportar otras miradas a la cultura organizacional de la administración pública, mejorar las interacciones con sus interlocutores y públicos de interés e incrementar la participación ciudadana en ella. Y como bien dice nuestra colega y maestra Sandra Mazzoni, comunicadores y comunicadoras no podemos ser, tenemos que participar de todos los procesos de construcción y también de construcción política y no quedar siendo el último eslabón de la línea de montaje. Después que todos arman, llamemos a los comunicadores y a las comunicadoras para que vulgaricen, hagan sencillo y difundan lo que otros construyeron. El aporte de la comunicación a las políticas públicas consiste en favorecer la construcción de escenarios de encuentro, concertación y participación para la creación de consensos y propósitos colectivos. Acorde con estos lineamientos, Ali Contreras Baspineiro, amigo y colega boliviano, dice que pensar la planificación de la comunicación supone tomar en cuenta 3 referencias. 1. La trayectoria acumulada de tendencias, procesos, conceptos y metodologías, identificando críticamente sus avances, limitaciones y desafíos. 2. La realidad histórica, social, cultural y política donde se desarrollan los procesos de planificación de la comunicación. Y 3. La comunicación como disciplina que construye sus paradigmas con teorías y metodologías para poner las hablas en común y en relación, comprensión que se suele olvidar cuando se planifica cayendo en la tentación de aplicaciones acríticas, tecnicistas y ortodoxas del arsenal acumulado, muy especialmente de aquellas experiencias en que la comunicación se subsume al marketing y los esquemas y racionalidades de la planificación gerencial. Fin de la cita de Dalí. ¿Y la comunicación? Estamos viviendo un enorme reduccionismo respecto del concepto de comunicación. Reduccionismo que ni siquiera se restringe como antaño a los medios convencionales. Las redes digitales parecen agotarlo todo ahora. Digamos entonces que los medios de comunicación y las redes digitales, para mencionar lo que más aparece, no son los únicos escenarios de comunicación. Las calles, los espacios de encuentro, las expresiones artísticas, la cultura en general, son también y necesariamente escenarios de comunicación que tienen que ser integrados en nuestros análisis del tema, en nuestras consideraciones y en las decisiones políticas y de planificación de la comunicación. Porque la comunicación está asociada a todas las facetas de la vida y forma parte integral de ella. La comunicación en todas sus dimensiones forma parte de la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Retomo ahí el ejemplo que mencionaba antes de la comunicación popular, de la economía social y popular. Es un espacio de resignificación y es un espacio de construcción de identidades. No entenderlo así sería caer en el reduccionismo y perder de vista la complejidad incluso de la comunicación contemporánea. Tenemos que proponernos discutir sobre la comunicación fuera de los círculos cerrados de las y los especialistas. Es necesario abrir el debate sobre la comunicación,
sus valores, sus propósitos, sus sistemas de producción, su impacto y sus consecuencias sobre la vida cotidiana, la política y la cultura. Es necesario lograr que la agenda comunicacional sea parte de la vida de toda la sociedad y que los ciudadanos y las ciudadanas se involucren en la misma, saliendo apenas del lugar de públicos receptores pasivos o víctimas indefensas de la inescrupulosa artillería mediática operada por las corporaciones económico-políticas culturales. Y en eso tiene que haber un espacio absolutamente central para integrar la comunicación popular en el proceso de las luchas de comunicación. La comunicación popular no es alternativa. La comunicación popular es parte esencial de los procesos de comunicación de un pueblo y de una comunidad. Es también una forma de hacer política. Hay que planificar la comunicación popular y generar políticas públicas que la contengan, que la hagan visible, que le permitan desarrollarse. El ejercicio comunicacional es una práctica ciudadana para que es necesario también capacitarse en las universidades, pero fuera de las universidades, y desde las universidades en todos los ámbitos de la vida social y política. La extensión, entre comillas, no es una posibilidad, es una necesidad y una obligación de todos y todas los que estamos en la academia. Pablo Freire nos pedía ser simples, pero no caer en el simplismo, porque el simplismo, decía Freire, oculta la verdad. Y subrayaba, cito, que lo que nosotros tenemos que hacer es lograr una simplicidad que no minimice la seriedad del objeto estudiado, sino que la resalte. La posibilidad de comunicar está en esa misma inteligibilidad, decía Freire. Es gracias a esta posibilidad que somos seres sociales, culturales, históricos y comunicativos. De eso se trata, de pensar la comunicación como una estrategia para hacer inteligible al mundo complejo, generando la posibilidad de comunicar sus lógicas, sus modos de construcción, para que todos y todas puedan aprender para transformar. Todo esto sin dejar de contemplar las complejidades y también los escollos que ellos representan. Si no se llega a este punto, seguiremos discutiendo normas aisladas, que pueden ser buenas en sí mismas, pero que estarán muy lejos de aportar realmente a la construcción de una nueva ciudadanía, de garantizar el derecho a la comunicación y de colaborar a la construcción de los derechos sociales. Una última y breve pregunta. Y entonces, si hablaste de comunicación, si hablaste de política, hablaste de ciudadanía, hablaste de intervención, quédense tranquilos. Estamos en la carrera de comunicación y afortunadamente en la Facultad de Ciencias Sociales. Permítame una mención, una nota al pie. Facultad de Ciencias Sociales es la que necesitaríamos más iniciativas inter y transdisciplinares entre las carreras. Vieja pelea, la seguiré dando aunque sea desde el costado. Seguimos en la carrera de comunicación. Sin embargo, a la luz de todo hecho, yo quiero terminar diciendo que nuestro objeto de estudio no es la comunicación, entre comillas. No es la comunicación como tal, mucho menos las tecnologías de la comunicación. Nuestro objeto de estudio son las prácticas sociales atravesadas por relaciones de comunicación. Nosotras, nosotros estudiamos y analizamos, planificamos esas relaciones comunicacionales, pero siempre en referencia a las prácticas sociales que las contienen. Y en esa búsqueda, que es un proceso de intervención y de incidencia, tomamos en cuenta tres perspectivas. Una perspectiva epistemológica. Construimos conocimiento mediante la intervención,
recreamos saberes y transformamos nuestra manera de aprender y aprender de quienes construyen el proceso, de quienes participan del mismo. Una perspectiva política, porque al planificar desde y en la comunicación, hacemos incidencia con la mirada puesta en un horizonte de futuro, un escenario a construir, una idea soñada de sociedad. Y por fin, una perspectiva comunicacional, una manera de comprender e intercambiar sentidos en los espacios simbólicos y en la cultura, una lucha simbólica por el poder. 3 perspectivas para entender y para entendernos. 3 perspectivas para abordar las prácticas sociales, nuestro objeto de estudio desde la comunicación. Para mí es una mirada central. Sería muy largo abordarlo ahora. Para quienes van a cursar, les dejo una tarea, una linda tarea a mis amigos, a mis amigas, a mis compañeros del TAO. Gracias.